Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vamos a concluir estas conferencias con el título del tema Las tentaciones de Jesús. En Mateo 4, versículos del 1 al 10, la Biblia nos describe este relato maravilloso de la forma como Jesucristo se enfrentó a Lucifer, a Satanás, que él mismo le llamó el príncipe de este mundo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, esta es la segunda tentación, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una de las verdades más importantes de la teología cristiana y una de las verdades más importantes que la mayor parte de los no cristianos no han entendido
por lo cual no entienden todavía la verdadera personalidad ni la naturaleza humana que Cristo tuvo, aunada a la naturaleza divina, es precisamente lo que se llama la hipostasis, que significa la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo sin que se hayan mezclado. Esto es muy importante, es bastante profundo, pero Cristo era 100% como tú y como yo. Como tú y como yo, era humano, lloró, tuvo hambre, tuvo sed y desde luego tenía que ser tentado en todas las cosas en las que nosotros hemos sido tentados, porque la naturaleza humana tenía que ser probada también. Y la naturaleza divina es porque Él era divino, Él era Dios, pero al mismo tiempo que Él era Dios, allá en el cielo el Padre y el Hijo estaban en el mismo lugar. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y cuando Jesucristo baja al mundo, sucede algo extraordinario, donde el Hijo no mantiene, ni tampoco discute, ni pelea quedarse en el nivel del Padre. Sin dejar de ser divino, se pone Él debajo del Padre, se somete al Padre para quedar bajo la voluntad del Padre, mientras mantenía su naturaleza humana para demostrarnos a nosotros que sus poderes divinos los ponía bajo el Padre para actuar bajo la voluntad del Padre, y nunca, mientras estuvo debajo del Padre, hizo su voluntad. Dice el capítulo 6 de San Juan: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Hace algún tiempo, un musulmán, estaba mi esposa y yo en una nación europea, y un taxista me dijo: quiero hacerle una pregunta. Sí, le contesté. Ustedes dicen que Jesús es Dios. Claro que fue Dios. Y me dijo: ¿acaso Dios puede morir? Y me quedé así. Muy buena pregunta, porque ustedes dicen que es Dios, pero contésteme, ¿puede acaso morir? Porque si Dios muere, me contestó el musulmán, muy inteligente, se paralizaría el universo. Entonces, ¿cómo pueden ustedes sostener y decir que Jesús fue Dios y al mismo tiempo decir que murió Dios? ¿Cuál es el problema de este musulmán? La ignorancia de las naturalezas de Jesucristo. Y le dije: efectivamente, Jesucristo era Dios, pero también era hombre. Y la persona que murió en la cruz del Calvario no fue Dios, sino Jesucristo hombre. Dios puso en su naturaleza humana los pecados de todos nosotros, porque Dios no puede pecar. El que no conoció pecado se hizo pecado en nuestro lugar, y cuando Él dijo: en tus manos te encomiendo mi espíritu, la persona que moría en la cruz tenía que ser humano, pero tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque un ángel no podía morir por nosotros, San Martín de Porres no podía morir por nosotros, Abraham no podía morir por nosotros, ningún papa podía morir por nosotros, porque todos los hombres hemos pecado y todos hemos sido alejados de la gloria de Dios. Entonces, en la cruz solo Dios nos podía perdonar, por lo que en la cruz tenía que haber un hombre y tenía que haber un Dios. En la humanidad Él llevaba nuestros pecados, y como Dios, solo Dios puede perdonar. Ningún ser humano puede perdonar los pecados de nadie. Así que cuando nosotros comenzamos a comprender las dos naturalezas, fue precisamente lo que ignoraba este musulmán. Cuando ya le expliqué que en la cruz no moría Dios, porque Dios no puede morir, sino Cristo hombre, el Hijo del Hombre se le llamaba continuamente, comenzó a entender y dijo: qué profundidad de verdaderamente la doctrina cristiana. No lo sabía, lo ignoraba,
pero ahora lo entiendo. En la primera carta del apóstol Juan, en la primera carta, no en el Evangelio de Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia: en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a regresar a Mateo para poder abordar y desarrollar este tema y analicemos los 3 ataques del diablo contra el Hijo de Dios para atacar su espíritu. Fue un ataque contra su alma y fue un ataque contra su cuerpo, porque estos 3 elementos forman también tu humanidad y mi humanidad. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así que cuando Satanás te ataque a ti y me ataque a mí, va a atacarnos de la misma forma que atacó a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo nos ha dejado esta descripción y esta revelación para que podamos conocer las estrategias de Satanás, la forma como debemos defendernos y el peligro que tenemos con nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Veamos el primer ataque. Cristo tenía 40 días sin comer ni beber. ¿Hay algo de malo en comer? No, ¿verdad? Ni tampoco de beber. Entonces, cuando Satanás lanza su primer ataque, le dice a Jesucristo: si tú eres el Hijo de Dios, come, ¿verdad? Y de estas piedras que se conviertan en pan. ¿Había algo de malo que Jesucristo le dijera a las piedras, porque él tenía los poderes, que se conviertan en pan y alimentarse? El diablo le estaba sugiriendo a Jesucristo que hiciera algo correcto, comer, porque no es pecado comer, pero de la manera ilegítima. Y ahí consiste el ataque del diablo, en hacernos creer que podemos usar lo bueno, pero de manera incorrecta. Déjenme explicarles a ustedes esta estrategia satánica. Jesucristo demuestra que tú eres el Hijo de Dios, o sea, usa tus poderes independientemente de tu Padre. No hay nada de malo comer, pero la voluntad de Dios en ese momento no era que su Hijo comiera. Y Satanás ataca la naturaleza humana, nuestros deseos de comer, la sexualidad, el deseo de beber de manera ilegítima, para que nosotros satisfagamos estas necesidades, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué problema había que Cristo comiera? Ninguno. Comer sería pecado de ninguna manera. El problema radicaba que no formaba parte del plan de Dios en ese momento que Él comiera. De la misma forma, nos ataca a nosotros sugiriéndonos que usemos todo lo bueno y lo bello que Dios nos ha dado de manera ilegítima. Por ejemplo, usa el sexo. ¿Qué tiene de malo el sexo? ¿Qué acaso no te lo dio Dios? ¿Por qué no te puedes tener relaciones con tu novio o con tu novia antes de casarte? Es un impulso biológico que Dios nos dio. Y eso lo oímos en la televisión, en los sexólogos, en psiquiatras, en psicólogos. Usa el sexo, es algo, esto es verdad. Dios nos los dio, pero no usarlo antes del matrimonio. Entonces, el diablo nos sugiere que usemos algo natural, que es la sexualidad, pero Dios no lo diseñó el sexo para ser usado antes del matrimonio. La Biblia nos enseña que el sexo solo puede ser usado dentro de la esfera y de la dimensión del matrimonio.
usar el sexo antes del matrimonio o estando casados con otra persona es una manera ilegítima y estamos violando la ley de Dios. Dice Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, que no lo ensucies, porque a los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y su herida es difícil de que sea sanada. El adulterio o la fornicación o usar el sexo de manera ilegítima deteriora el carácter, descompone la persona, nos cierra y nos pone un velo para poder discernir la voluntad de Dios, porque es un pecado donde estamos atentando contra nuestra propia naturaleza, con la naturaleza de otros seres humanos y arruinando nuestro matrimonio. El diablo dice, come lo que quieras, si está bueno que comas, pero no con exceso, porque comer con exceso, ¿cómo se llama? Gula, como los romanos, que ponían las mesas de los bufetes y había camarones, había tlayudas, había esto, había pozole de Puebla, pozole oaxaqueño, tamales, etcétera, etcétera. Y los romanos llegó un momento de tanta depravación que cuando ya se sentían llenos, se metían una pluma y volvían el estómago para seguir probando los demás que no habían probado. Esto se llama el pecado de la gula. Entonces, el comer es bueno, pero lo podemos usar de manera ilegítima cuando aprovechamos de la comida. Y lo mismo dice el diablo, divierte lo que quieras. Oye, divertirte no es malo. Claro que no es malo, pero no en parrandas ni en orgías tampoco. Entonces, ¿las fiestas son malas? No, las fiestas no son malas. Son malas las fiestas del mundo. ¿El baile es malo? No, de ninguna manera. A mí me encanta bailar con mi esposa, el baile, el Danubio Azul, etcétera, etcétera. Música clásica, es precioso el baile, pero el pecado es mover el bote, ¿verdad? Con movimientos sensuales, que son los bailes modernos. Ahí es cuando ya estamos saliéndonos un poquito, porque estamos exaltando la sensualidad. Entonces, Satanás nos va a sugerir que hagamos algo correcto de manera equivocada. Nos va a sugerir que satisfagamos nuestros apetitos naturales de manera ilegítima. Que usemos el privilegio. Oye, tú eres cristiano, somos libres en Cristo, pero violando nuestra responsabilidad y viviendo en libertinaje. Hay una persona que me dijo un día, ¿usted cree que la salvación se pierde? Y le dije, no, pues no, la salvación no se puede perder, porque lo que Dios nos dio es salvación eterna, no temporal. Ah, bueno, usted está predicando que entonces podemos hacer lo que querramos, porque si no se pierde la salvación, pues entonces qué bonito, ¿verdad? Pues me voy a dedicarme al libertinaje, voy a hacer esto y el otro. Y le dije, en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dio un consejo. A libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Entonces le dije a esta persona, el hecho que tú me digas que como sabes que la salvación no se pierde, te vas a aprovechar de eso para pecar, me habla que tú no eres cristiano. Dice Romanos capítulo 6, cuando Pablo descubrió esto, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y lo contesta en Romanos 6, de ninguna manera. ¿O no sabéis que los que hemos muerto en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. No es el bautismo en agua, es el bautismo en el Espíritu Santo, a fin de que vivamos para una vida nueva. Entonces tengamos cuidado cuando creamos que porque somos libres y que la salvación no se pierde, y otros creen que sí se pierde la salvación, podamos usar nuestra libertad como ocasión para la carne. ¿Cómo le contestó Cristo a este ataque a Satanás en el versículo 4? Y le dijo Jesús, escrito está, no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra obediencia es la mejor manera de demostrar nuestra fe. Un cristiano que no es obediente no lo es porque no cree que tenga que obedecer a Dios. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Entonces, el diablo nos sugiere continuamente que lo más importante en la vida es satisfacer el hambre, satisfacer la sed, satisfacer la sexualidad, pero de repente viene Jesucristo al mundo y nos dice: hay algo más importante que comer, hay algo más importante que beber, hay algo más importante que tu sexualidad. Nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales, nadie. ¿Podemos realmente subsistir sin comer muchos días? No sin agua tampoco. Y Cristo nos dice: cuando tú comienzas a entender que lo más importante para satisfacer es el alimento espiritual, la palabra de mi Padre, al comer diario la Biblia, al estar en contacto con la Biblia diario, al tener comunión diario con Jesucristo y fortalecer nuestro espíritu, cuando yo tenga hambre y cuando yo tenga sed, pasan a segundo plano. Y entonces, si tengo 3 o 4 meses como casado y por alguna razón vivo lejos de mi esposa y pues muchos andan arañando las paredes ya y dicen: es que mi esposa cometió adulterio porque pues ella me dice que nanay, y me castiga a mi esposa como con un chicote, me duele más que el chicote, que porque no le he dado dinero, etcétera, etcétera. Ahí descubrimos que no es verdad que tengamos que satisfacer muchas veces estos impulsos biológicos cuando vivimos cerca de Cristo, porque Él es el que nos fortalece y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces tenemos que descubrir eso, que la Biblia nos fortalece de tal manera que podemos, ¿verdad?, en lo famoso ayuno, estar 1 o 2 días sin comer, pero no le recomiendo a nadie que ayune si tienes que trabajar. Si tienes diabetes, no te atrevas a ayunar. Si no puedes estar 1 o 2 días dedicado a estar en la palabra y a memorizar la palabra, no ayunes. De nada te sirve no comer, irte a trabajar y por acá, por allí con dolor de cabeza, pero Dios le dice al arcángel Gabriel: mira, Panchito lleva 3 días que ni torta se ha comido, ponle una palomita. Y el ayuno no es para echarle manita de puerco a Dios, ni para forzar a Dios que nos cumpla nuestras necesidades. Voy a ayunar para que sane a mi hijo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Voy a ayunar para que me dé un trabajo Dios. O sea, Dios me tiene que ver en un estado de sacrificio para que se acuerde de mí. Es el mensaje que le estamos mandando. Y Dios nos contesta: ¿que tú no sabes que mi misericordia es nueva cada mañana? ¿Tú crees que yo necesito que tú hagas sacrificios para que yo pueda satisfacer tus necesidades? De ninguna manera. Qué ignorante eres de mi naturaleza divina. Yo no busco sacrificios, busco obediencia. Entonces, cuando usamos el ayuno, muchos lo usan como huelga de hambre. Ya no es ayuno, ya es huelga. Y con eso van a tratar de forzar a Dios, ¿verdad?, a que les cumpla sus caprichos. Y Dios no es del PRI, ni del PAN, ni de Morena tampoco. No es un partido político, los cristianos, para que hagamos huelga de hambre y Dios nos pueda contestar. Vayamos a la segunda tentación del versículo 5 al versículo 7. La segunda tentación. Entonces el diablo, notemos esto, que él nunca se va a dejar por vencido cuando nos ataca. Cuando nosotros vencemos una tentación, no creas que ya la hiciste. Te tienes que mantener en la fortaleza del Señor, en la palabra de Dios, orando para no caer en las tentaciones que
que en el futuro tiene preparadas para nosotros. Muchos de nosotros no hemos caído en tentaciones ni hemos hecho pecados porque no hemos tenido la oportunidad. ¿No es verdad? O sea, bueno, yo me he encontrado con hermanos cristianos y muchos me dicen, mira, yo ahorita pues no he adulterado ni he fornicado. Y yo les pregunto siempre, ¿has tenido la oportunidad de hacerlo? ¿A qué te refieres? Le dije, mira, no quiero jactarme, pero una vez, me acuerdo, nosotros viajamos bastante y pues he tenido la disciplina, les contaba ahorita a unos hermanos, de levantarme temprano, estar siempre con el Señor. Siempre una disciplina férrea, que no me lavo los dientes ni nada antes de estar con el Señor en su palabra. Y entonces esa mañana tuve un muy bonito tiempo con el Señor. Me subí a un avión, mi esposa no me acompañaba. Y era precisamente la semana que le llaman en Estados Unidos el Spring Break, que es antes de Semana Santa, cuando todos los gringos, ¿verdad?, se sueltan el pelo y se destrampan y van a Acapulco, casi todos ellos jóvenes, y se emborrachan y bueno, no se imaginan lo que hacen en este tiempo muchos norteamericanos. Entonces yo en el avión en esa semana, siempre casi les pido en la aviación, en la compañía, que me den un pasillo. No me gusta ir junto a la ventana, porque si me tocan dos gordos, ¿verdad?, y se duermen, y quiero ir al sanitario, ahí les encargo cómo despertarlos, ¿verdad? Entonces prefiero siempre el pasillo. Y junto a mí venían dos muchachas jóvenes, y venía yo leyendo la Biblia, y de repente una de ellas se puso de lado y me puso los pies en la mesita que te ponen en los aviones, y me hacía así con los dedos. Y volteé yo y dije, ¿qué es esto, verdad? Dios mío, una marciana aterrizó aquí en el avión. Y pues venían las dos muchachas, traían botellitas de whisky, llevaban como 3 o 4 cada una, y no se dieron cuenta que era la Biblia. Y le dije en inglés con mucho respeto, te voy a agradecer que me quites tus pies porque están sobre mi Biblia. Cuando yo dije la palabra Biblia, ella hizo así como un resorte sus pies, sus piernas, se sentó normal, y lo primero que me preguntó es, ¿qué tú eres cristiano? Le dije, soy pastor. Y en ese momento hizo así. ¿Con quién nos hemos metido, verdad? Pero yo le contesto a mi esposa como un incidente, porque en ese momento se los digo, si yo no hubiera estado fuerte y no estuviera en el Señor, aunque sea pastor, quién sabe si hubiera soportado la tentación, porque me estaban invitando después, ¿verdad?, a que bajara con ellas y que las acompañara, y pues nadie me ve, nadie en el avión me reconoció, y pues y así pensamos, nadie me ve, pero Dios observa todos nuestros caminos. Entonces yo pienso, y no lo puedo negar, si yo me descuido, yo caigo, igual que tú, igual que yo, igual que cualquiera. No somos ángeles, tenemos una naturaleza traicionera, y el que piense que está firme, mire que no caiga. Hoy platicábamos en la comida de muchos que han sido grandes hombres de Dios por muchos años y cayeron. Y ha habido cantidad de hombres en los 41, 42 años que tengo de predicar la palabra de Dios, que yo he conocido, que iban muy bien y ministerios, y salieron y por acá y por allá, y estaban aquí en la cúspide del éxito, y algo les pasó en la mitad del camino. Y me acuerdo cuando alguien muy sabio me dijo, Armando, no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Porque pudiste haber tenido 25 años maravillosos y 30 años maravillosos, y una pequeña locura echa a perder el perfume y una sopa, dice el rey Salomón. A los más sabios los puede echar a perder una locura, una canita al aire, un desliz por haber estado descuidados, arruina completamente nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial
nuestro ministerio, el trabajo, nuestros hijos, por una canita al aire. Hay cosas y decisiones que tienen consecuencias que pagas muy caro después la cosecha que tienes que recoger. Cristo lo dijo claramente, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En este ataque, notamos que el diablo lo lleva al pináculo de un templo. Y es interesante que lo haya llevado ahí, fuera en la ciudad de Jerusalén, al pináculo del templo. ¿Por qué lo llevó ahí? ¿Por qué el diablo agarró a Jesús y lo subió hasta arriba de la punta del templo? Porque el diablo sabe lo siguiente, que la mente humana es altamente influenciada por el medio ambiente que la rodea. ¿Saben ustedes que en un partido de fútbol tú vas tranquilo y de repente se levantan las porras al Barcelona o al América y los gritos que están por ahí te contagian a tú hacer lo mismo? Yo tengo un hijo que es pastor, Alan, y él es americanista. No le digas de las Chivas porque te deja de hablar. Dice que nada más los americanistas son espirituales. Bueno, él se disfraza cuando va al Estadio Azteca, se pone el América, lleva su, ¿cómo se llama? La cosa que es a vuelta, la matraca, etcétera, etcétera. Y ahí está gritando y siempre llega, papá, me acabé la voz. El medio ambiente donde tú te encuentras te afecta. Cuando se juntan 100 muchachas en un concierto de un muchacho como Luis Miguel, Justin Bieber, etcétera, etcétera, las muchachas en ese medio ambiente se vuelven locas. En ese medio ambiente, y verdad, y la aventan de besos y todo, y te das cuenta cómo se desborda, se desbocan emocional y sentimentalmente. No lo harían en la calle con cualquier persona, pero bajo ese medio ambiente les influye para poder desembocar todas sus pasiones y todos sus sentimientos. El ambiente donde crecimos nos puede hacer sentimentales. Yo me acuerdo la primera vez que regresé a Oaxaca, yo nací aquí en la ciudad de Oaxaca y pasaron casi 40 años, 35 o 40 años que no volví aquí a mi tierra. Y precisamente volví cuando el pastor Betanzo me invitó una vez a predicar con ustedes. Y cuando yo me bajé del avión aquí en Oaxaca, sentía algo en mi alma que no había sentido nunca en ninguna parte donde he viajado. Y sin que yo me acordara de eso, sentía algo, ¿verdad?, que me conectó con el lugar geográfico donde Dios escogió que yo naciera. Pero muchas veces estos lugares nos conectan y nos traen sentimientos que nos cambian completamente. Cuando alguien se muere, por ejemplo, y pierdes un hijo, o tu esposo, o tu papá, yo no los recomiendo ver sus fotografías en 4 o 5 meses. Y ahí están los hermanos. Mi papá, mi hijo, pues ¿para qué lo ves? Guárdalas, o sea, al ver las fotos nos trae recuerdos que nos van a lastimar. Y van a tocar el contacto con el medio ambiente, nos lastima, y si te hace daño no lo hagas. Entonces, dentro de 5 o 6 meses que estés más fuerte, ve las fotos que te traen recuerdos sentimentales. Mientras tanto no las veas. Mi esposa se fue, hermano, mírela. ¿Para qué la veo? ¿Para qué la ves? Fíjense cómo somos, ¿verdad? O pasamos por un bosque y ahí hace cuánto, 10 años tuviste una novia y pusiste en el bosque Chencho ama Chencha con un corazoncito, y después de 10 o 15 años regresas ahí y al ver el corazoncito en el árbol te trae memorias y comienzas el diablo sabe que el medio ambiente en el cual podamos estar nos puede lastimar para bien o nos puede lastimar para mal. Es experto en llevarnos a nosotros
a un pináculo de la fama, del poder, del éxito, de la popularidad, para ahí embriagarnos, atormentarnos y poder controlarnos. El diablo ataca los sentimientos y las emociones de las personas. Y cuando somos demasiados sentimentales o emocionales, yo por ejemplo, tenemos un familiar, me reservo su nombre, que es una persona, es mujer, y es muy inteligente de la familia de nosotros. Todos tenemos, ¿verdad?, la oveja negra y los que son listos y los que son brutos. O no tan inteligentes como otros, ¿verdad? Y esta persona en mi familia es una persona con doctorados y lo que ustedes quieran, pero en el área emocional es una persona tan inmadura como ustedes no se imaginan. Y por eso lleva 3 matrimonios. Entonces, ella es brillante intelectualmente, pero en el área emocional, los hombres la han conquistado y por ser ella tan emocional y tan sentimental, ha caído y los hombres con los que se ha metido han sido o borrachos, parranderos o jugadores. El último le puso una tranquiza que no se imaginan. Finalmente esta persona en la familia ya entendió, gracias a Dios, y pues ya ahorita es madura, se casó con un hombre de Dios, pero tuvo que aprender que la inteligencia y el coeficiente intelectual que ella tenía no le ayudaba en el área emocional. Y así tenemos personas que están cocidas como una hamburguesa, la coces, se cose de un lado, ¿y qué pasa si no la volteas? Nadie se la come cruda, ¿verdad? Tiene que estar cocida de abajo y cocida de arriba. En el libro de Amós dice, son tortas no volteadas. Hay cristianos que en la iglesia y están en la juventud, la presidenta de la femenil, y van y reparten folletos, y en su casa le pegan a la esposa. En su casa a sus padres son unos desobedientes, pero aquí en la iglesia son jóvenes que destacan por todo su énfasis en la Biblia, etcétera, etcétera. Son tortas no volteadas. Dios nos quiere coser de los dos lados, del área sentimental y emocional y del área espiritual. Así que el diablo es experto en poder atacarte el área donde estás crudo, el área donde estamos débiles, para ahí meter el trinche y tratar de debilitarte emocionalmente. Él es muy, muy inteligente. ¿Cuál fue la defensa de Cristo en el versículo 7 contra este ataque? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, ¿qué podemos entender acerca de esta defensa? Que casi todas las herejías que han entrado al cristianismo han tenido su origen en tomar versículos aislados de la Biblia como el diablo los usó. ¿Ya lo notaron que usó la Biblia? El diablo le dice a Cristo y le cita el Salmo 91:11. Oye, escrito está, a sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra. Dicen que el diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. El hecho de que una persona traiga la Biblia así, no creas que es cristiano. El diablo se la sabe de memoria. El diablo sabe que Cristo es Dios y los demonios también, pero no obedecen. Entonces de nada te sirve conocer la Biblia y ser un experto en teología y en soteriología y en escatología y angeliología, y sin embargo eres un rebelde a sus mandamientos. Hace muchos años había un gran escritor en México muy famoso, ya murió. Escuchen esto, este hombre en México tradujo la Biblia del griego al castellano. Imagínate nada más, ¿no?, el trabajo tan minucioso y tan detallado que se requiere para hacer esto. Y una vez me invitaron a un debate contra él y me dijeron que él había oído de nuestra persona y quería debatirme por la
por el radio, esto fue por el radio, no fue por la televisión. Y cuando yo oí que él era el traductor de la Biblia, del Nuevo Testamento, lo primero que pensé fue, pues es cristiano. Oye, si alguien conoce el Nuevo Testamento, es él. Las palabras originales de todo, etcétera, etcétera. Y entonces comenzó el debate y yo no entendía por qué él me quería agredir. Y oiga, usted cree, y siempre presumiendo, como dijo en el griego, hablaba en griego, y me quería apantallar en el griego diciéndome, pues yo conozco mucho más que tú. Y entonces finalmente, al descubrir yo después de 15 minutos de estar con él en este debate, le dije lo siguiente: no hay mayor tristeza y mayor tragedia que haberlo conocido, porque esto es una persona que conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Tú puedes conocer la Biblia sin conocer al autor de la Biblia, sin tener una relación con Jesucristo. Y así hay cantidad de sectas, cantidad de religiones, cantidad de personas cultísimas que conocen el Antiguo Testamento y conocen esto y el otro sin tener el conocimiento de Dios, por no tener al Espíritu Santo. Y así es exactamente el diablo. El diablo conoce la Biblia, pero no tiene una relación con Dios. Rompió su relación con Cristo. Y esta es la tragedia más grande que le puede pasar a una persona. Tú hablas con un mormón y el mormón te dice, podemos ser dioses. Y yo te lo demuestro. ¿Tú podrías, como cristiano, encontrarte un mormón, demostrarle que no somos dioses? Porque te cita que Cristo dijo, ¿qué no está escrito en los Salmos, Salmo 82, serán dioses? Entonces, ¿qué acaso no somos dioses? Dicen los mormones. ¿Tú sabes cómo contestarle? Yo recuerdo hace algunos meses que hubo un predicador en la televisión que dijo que éramos Jehová Junior. Me reservo el nombre de este predicador. Y cuando yo oí públicamente que él dijo en la televisión que éramos dioses, porque los hijos de los canguritos son canguros, los hijos de elefantes son elefantitos, y si somos hijos de Dios somos diositos, Jehová Junior. Esa fue la conclusión a la que él llegó. Tuve que debatir públicamente en un mensaje que se tituló No somos dioses. Entonces podemos tomar un versículo de la Biblia, inflarlo, llevarlo al extremo y convertirlo en una herejía. Tú te encuentras a un testigo de Jehová, es una secta tremenda, y te dicen que no existe el infierno, te dicen que Cristo es un ángel y te dicen que Él no puede ser Dios. Ellos no creen en Cristo como Dios. ¿Le puedes contestar? ¿Le puedes debatir a un testigo de Jehová, tu vecino, porque andan por todos lados? Pues son muy insistentes. ¿Te puedes encontrar con una adventista del séptimo día? ¿Ustedes por qué no guardan el sábado? Contéstale, te gano. Yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el domingo. No, ¿qué nada más el sábado guardas tú? Así les digo yo. Y se quedan así, no saben qué contestar, ¿verdad? Y nada más el sábado lo guardas. Nosotros guardamos todos los días son santos para nosotros ya. Ya no hay un día específico que se nos obliga. Nos juntamos el domingo porque los apóstoles, después de la resurrección, el primer día resucitó Cristo, el Espíritu Santo en Pentecostés vino el domingo, nos reunimos el domingo. 1 Corintios 16, 1 al 2, los apóstoles partían el pan el domingo, y por eso, pero no se nos impone. Si tú trabajas en un hotel el domingo, no cometes pecado si no vienes a la iglesia, porque es el día que tú tienes que trabajar en el hotel o en el trabajo que tengas. Pero Dios quiere que tengamos un día de descanso después de 6 días de trabajo. Y el lunes puede ser para ti el día de descanso, puede ser el martes, puede ser el miércoles, es el día que tú dejas de trabajar. Y lo dedicamos completamente, ¿verdad? Con la familia y con el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, las sectas usan la Biblia sacando de contexto, inflando un solo versículo sin tomar en cuenta todos los demás de la Biblia. Y por último lugar, el ataque más fuerte que Cristo recibe es el tercero. Mateo 4, del 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto
te daré si te hincas y me adoras. Si te pones de rodillas y reconoces que soy superior a ti. Cristo entonces le contestó: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este último ataque, el diablo tenía su última oportunidad de arruinar la misión de Jesucristo, y esta es la razón por la cual Cristo antes ayunó 40 días y 40 noches. Él se enfrenta a este ataque en el desierto, y es interesante que en el Evangelio de Lucas dice la Biblia que los demonios, cuando salen de una persona, andan buscando donde reposar. Y esta palabra en el griego significa lugares donde no hay agua. ¿Por qué los demonios buscan lugares desérticos? Hay una secta que se llama Pare de Sufrir, que es del Brasil. Y en esta secta ellos enseñan a que pongas vasos de agua junto a tu cama en la noche para que los demonios no se acerquen. Tomando un versículo de la Biblia de Lucas, que los demonios buscan lugares desérticos y de alguna manera tienen fobia a el agua, para creer que si pones vasos de agua, los demonios no se acercan a tu cama ni te jalan los pies. Entonces, cuando vemos que el diablo lo lleva a un desierto, es porque el diablo trabaja precisamente en lugares despoblados para poder debilitar la naturaleza del ser humano. Y le lleva a un monte muy alto, y noten ustedes que Cristo no lo contradice. Te doy todos los reinos del mundo si te hincas y me adoras. La Biblia en Juan 12:31, en otros versículos, Cristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. Cristo le adjudica a Satanás un título de realeza. Él es un príncipe. Y antes del príncipe, ¿qué es? Rey. Antes de que él cayera, era el rey. Y cuando él cayó, bajó al principado, con sus principados satánicos. Entonces, es verdad que el mundo, de alguna manera, lo controla el diablo. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces el diablo es experto en ofrecerle a los seres humanos, políticos, deportistas, entrenadores, músicos, todo aquello que ellos quieren, si le venden su alma por un plato de lentejas. Que cualquier éxito que tú alcances en la vida, como cantante, como deportista, como profesionista, como ministro de Dios, y llegas a la cúspide y allá arriba al éxito, si tú no tienes a Dios allá arriba, mientras más alto, más rápido caes. Porque las alturas nos descomponen, el aplauso nos descompone, la adoración de la gente nos descompone, porque no fuimos nacidos para recibir la gloria la recibe Dios. Entonces, el diablo es experto en decirte: te doy todo lo que tú quieres, sírveme, híncate y adórame. Yo que te pregunto en esta tarde, ¿a quién le estás entregando tu alma para poder triunfar en la vida? Es que mi jefe, me dijo una muchacha de mi trabajo, me dijo que me invitaba a tomar un café. Pastor, me habló como a las 10 de la noche, se la pasé a mi esposa. Hermana, es que mi jefe me invita y es casado, ¿qué hago? Yo soy soltera. Mi esposa le dijo: no te atrevas a aceptar una invitación de tu jefe. Es que me dijo que me iba a aumentar el sueldo. Y entonces le contestamos: estás vendiendo tu alma al diablo por un miserable sueldo. Porque a lo mejor sí te aumenta el sueldo, pero este es un hombre casado, trae un anillo, y este anillo, ¿sabe lo que significa? Que ya no salimos del mercado. Cuando una mujer ve este anillo,
huye, salte corriendo, porque ese hombre ya no está en el mercado, ya no está en el menú. Esto significa que ya estamos unidos a una mujer. Y cuando no traes este anillo, ¿verdad?, es cuando muchos se aprovechan de ti. Entonces, ¿cuántas personas por un sueldo mejor, por venderse, por vender su cuerpo, porque el compadre me invitó con unas prostitutas, me voy de parranda con él, porque si no me voy con él es mi jefe y a lo mejor pierdo mi trabajo? ¿Cuántos de nosotros somos tentados a vender nuestra alma al diablo por un miserable plato de lentejas? Y la Biblia nos dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pregúntate en esta tarde, ¿a quién estás sirviendo? ¿Quién es tu amo? ¿Qué es lo que representa a Jesucristo en tu vida? Cuando venga la tentación, porque va a venir, y todos vamos a ser tentados para que nuestra fe sea probada, ¿estás seguro, estás segura de pasar la prueba? Para terminar, hace algunos años un hombre me habló a las 1 de la mañana. Oye, Armando, me dice, fíjate que mi jefe, tengo una entrevista con él a las 10 de la mañana y me habló a su oficina hoy en la noche antes de irme a casa para decirme que quería hablar conmigo y estoy seguro que me quiere preguntar si soy cristiano. Y entonces, ¿qué le digo?, me dijo. ¿Cómo que qué le dices?, le contesté. Pues claro que lo eres, no te avergüences jamás de decirle que eres cristiano. Bueno, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Me habló como a las 12 del día, el otro día, y me dice: oye, quiero comunicarte una buena noticia. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me dice: fíjate que mi jefe me habló. ¿Y qué te preguntó? Que si era cristiano. Y le contesté: claro que lo soy. ¿Y sabes lo que me dijo? Qué bueno, te estaba probando para ver si realmente tienes el valor de poder ser una persona en la que yo pueda confiar. Si le hubiera dicho que no era cristiano, lo hubiera corrido. Pero lo estaba probando Dios a través de su jefe para ver cómo respondía. Y así Dios nos va a probar a todos nosotros, y el día que nos avergoncemos de Él, Dios se avergonzará de nosotros y delante de sus ángeles, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta es la forma en la que demostramos a qué amo estamos sirviendo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde, por estos 3 días maravillosos que nos has regalado cerca de tu palabra, para ser alimentados con ella, para que el Dios y Padre de Jesucristo, el pastor de las ovejas, por el pacto sempiterno, nos habilite, nos fortalezca y nos prepare para que hagamos siempre las cosas que son agradables delante de Él. Que nunca nos avergoncemos de haber sido llamados a servirte, todo lo contrario. Él no tuvo vergüenza en una cruz de morir en nuestro lugar, resucitar a los 3 días para prometernos que volveremos a vivir con Él después de la muerte, y saber que en esta vida tan corta que tenemos, nos la ha dado para probarnos. Porque Dios prueba el corazón, Dios prueba al ser humano. Y cuando esta prueba venga, dichosos y felices los que pasen la prueba, porque recibirán las recompensas y las coronas que Dios ha preparado para todos los vencedores. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por los pastores de esta iglesia, los hermanos Betanzos, sus hijos, a quienes bendecimos, el círculo de servidores que ellos tienen a su alrededor, que los sostienen, oran por ellos. Te pedimos, Señor, que los guardes de todo mal y que puedan ellos continuar con la energía, la salud, las fuerzas, la iluminación, con un espíritu de sabiduría y de inteligencia, continuar guiando a tu pueblo por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y si tú en esta tarde no tienes a Jesucristo, o tal vez te has avergonzado de Él en alguna parte de tu vida pasada, en este momento pídele perdón.
Dile: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de haberme avergonzado de ti, de haber aceptado esta oferta que me hicieron, donde me querían comprar, de haber aceptado esta proposición indecorosa que yo no merecía haber aceptado. Lávame con tu sangre, Señor, fortaléceme, porque quiero acabar la carrera sin mirar atrás y no tener nada de qué avergonzarme en el día de Jesucristo. Te pido que en este momento entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy gracias por haber muerto y pagado en la cruz con tu sangre por todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde a todos. Que Dios los fortalezca. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.